Saludos a todos, estudiantes, padres, maestros, todos los que estén viendo este video. Este video se va a tratar voy a tocar el tema de qué es el álgebra. Entonces, para empezar con qué es el álgebra, tenemos que saber el significado. Según la RAE, es las partes de las matemáticas que estudia estructuras abstractas en las que mediante números, letras y signos se generalizan las operaciones aritméticas habituales, como la suma, el producto, la división, todas las operaciones de la aritmética. Ahora, esta es una definición que da la RAE, ¿verdad? Yo te puedo dar una definición diferente al momento para simplificar las cosas, para que entendamos un poquito mejor qué es el álgebra. Es una rama de las matemáticas. Para iniciar, forma parte de las matemáticas. Y aparte de utilizar números, utiliza letras, ¿verdad? Que es la parte novedosa diferente de la aritmética. En el álgebra se realizan todas las operaciones aritméticas, tal cual como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces es prácticamente hacer más aritmética, pero con la diferencia de que se utilizan letras también. Entonces, yo creería que una de las partes más importantes, voy a cambiar aquí, es una de las partes más importantes de la vida cotidiana. Siempre utilizamos álgebra. Tal vez no tenemos la ecuación en la mente, pero el álgebra se utiliza en todo momento, en todo momento. Entonces es súper importante conocerla. Vamos a ver esta parte de las letras, porque se utilizan números, ya los conocemos muy bien y ya hemos trabajado con números todo el tiempo, pero vamos a ver la parte de las letras. Las letras se utilizan cuando no conocemos el valor de una cantidad. Muchas veces se les conoce como variables, ¿verdad? A estas letras. Por ejemplo, en este caso 2 más 5 tenemos que es igual a x. En este caso x es fácil de saber cuánto es, porque la operación matemática es bien fácil. En este caso es 2 más 5. Entonces, en el ejemplo podemos deducir que x es igual a 7. Entonces, un ejemplo bien claro de cómo se utilizan las letras en el momento. Ahora, se puede utilizar cualquier letra del abecedario. Cuando pongo cualquiera ahí en mayúscula y en negrilla, es cualquiera, porque generalmente los estudiantes se confunden y piensan que solo la X se puede utilizar. A ver, puedes utilizar cualquier letra. La inicial de tu nombre, la A, la B, la C, la D, la Z, la Y, la W. Cualquier letra del abecedario porque es algo que no conocemos. Entonces, cuando yo pongo en la presentación aquí cualquiera, hago énfasis porque me preguntan los estudiantes, ¿y de dónde, por qué y no X? Entonces, porque así le quiso poner la persona que lo resolvió. Entonces puede ser cualquiera. Lo único que sí recomendaría yo es utilizar una variable en el caso, o sea, tipificada, o sea, en dependencia, para que la variable te recuerde lo que significa. Pero eso lo podemos ver en los ejercicios o más adelante en otro video. Entonces, cualquiera, ¿ok? Generalmente los matemáticos utilizamos la letra X, ¿ok? Como constante, como una variable que va a haber repetidas veces, ¿ok? La mayoría de las veces se escriben las variables en letras minúsculas. Hay momentos en que no, pero por el momento puedes tener en mente de que puedes escribir las letras en minúscula. Ok, seguimos con las letras. Y es importante saber que la misma variable puede tener diferentes valores en diferentes ejercicios, aunque sea la misma x, pero en diferentes ejercicios va a tener diferentes valores. Por ejemplo, en el ejemplo 1, 12 menos 9, que es igual a x, entonces podemos decir que x tiene el valor de 3. Ahora, la misma x en un ejercicio diferente tiene otro valor. En este caso, la variable x tiene el valor de 9. Entonces, esto quiere decir que la misma variable en diferentes ejercicios puede tener diferentes valores. Ahora,
viene la contraparte. La misma variable puede tener solamente un valor en el mismo ejercicio. Si estamos en el mismo ejercicio, solamente un valor. Por ejemplo, tenemos x más x. Como es el mismo número x, el valor tiene que ser el mismo en ambos lados. Entonces, podemos deducir que la variable x tiene el valor de 5, porque es el único valor que nos va a dar igual a 10. Ahora, en este ejemplo tenemos dos valores, porque tenemos dos variables. Ahora, los valores de x y de y pueden variar, porque si x es 0, y tiene que ser 2, para que 0 más 2 nos dé igual a 2, para que se cumpla la ecuación. De otra forma, también pudiese ser, si x vale 2, quiere decir que y a fuerzas tiene que valer 0, porque la respuesta siempre tiene que ser 2. Y también puede ser que tengan el mismo valor, diferentes variables en el mismo ejercicio. Puede ser que tengan el mismo valor, como este caso. Si x tiene el valor de 1, quiere decir que y de ley, o sea, definitivamente tiene el valor de 1, porque 1 más 1 es igual a 2. ¿Qué podemos concluir? La variable y depende de la variable x. Entonces, quiero pasar a algo importante del álgebra. Estos valores, el valor dividir y el valor multiplicar. El valor dividir y el valor multiplicar ya no los vamos a usar. O sea, vos estudiante o padre o profesor o maestro, el que esté viendo esto, ya no van a utilizar de este momento a futuro estos símbolos, más nunca. En algún momento quizás, pero en el 90%, 95% de toda tu vida ya no los vas a usar nuevamente. Entonces, ¿por qué? Porque en álgebra la división se representa como fracción. Por ejemplo, el número 2 entre 5 ahora no se escribirá así 2 entre 5, sino que va a ser en forma de fracción, 2 dividido 5. Y la operación multiplicar es la operación por defecto del álgebra. Entonces aquí en multiplicar nos vamos a detener un momento y vamos a ver exactamente la multiplicación. En este caso tenemos dos situaciones. La primera es cuando hay letras y números. Cuando hay letras y números, por ejemplo, en un 2 por m, esta x significa el símbolo de multiplicación. Cuando es 2 por m, ya no lo vamos a escribir 2 por m más nunca, sino que lo vamos a escribir 2m. O sea, vamos a juntar los dos números y ya se va a saber que el 2 está multiplicando la m. No es necesario utilizar el símbolo de multiplicación porque en álgebra la multiplicación está por defecto. Veamos otro ejemplo, 45 por y. Entonces 45 por y es 45y, solamente se ponen los dos, la letra y el número juntos y ya se sabe que se están multiplicando entre sí. Miremos este otro ejemplo, 3 por m por y por w. Son varias variables y un número. Se va a escribir 3myw. Ya se sabe que todas esas variables se están multiplicando entre ellas. No es necesario utilizar el símbolo de multiplicación. Ahora, este último ejemplo, 8 más x multiplicado por 2 más x, entre paréntesis. Se puede utilizar o se puede reescribir en álgebra. Se va a escribir simplemente los dos números entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no tenemos que especificar la multiplicación. Ya no se especifica, sino que se sabe que cuando no hay una operación entre ellos, se está multiplicando. Ahora, ¿qué pasa cuando son dos números? Cuando son dos números, por ejemplo, 3 por 5, si se escribe uno a la par del otro, como con las variables, se puede confundir con el número 35. Entonces, lo que se hace es utilizar paréntesis en uno o en otro número.
para dejar bien en claro que es una multiplicación y que no el número 35. Entonces 3 entre paréntesis 5 o viceversa entre paréntesis 3 y el número 5 afuera. En ambos casos ya se sabe que estamos en presencia de una multiplicación. Otra forma puede ser poner un punto en el centro o muchas veces en algunos momentos se utiliza el asterisco. Esto significa que se utilizan para evitar que se confunda el número 35 o los números que se estén multiplicando. Entonces, esta otra forma de demostrar que se están multiplicando los números. Entonces, en conclusión, podemos utilizar cualquier letra del abecedario, cualquiera, ¿verdad? Como una variable. Esto es importante que lo tengamos en mente y que lo recordemos. La multiplicación no se tiene que especificar ya más nunca. Está implícita, o sea, es la operación por defecto del álgebra. Y igual el símbolo de división se pone en fracción. Ya no se va a ver el típico guión con los dos puntos arriba y abajo. Y una misma variable tiene que tener el mismo valor en el mismo ejercicio. ¿Ok? Puede tener la misma variable en diferentes ejercicios, diferentes valores. Pero cuando estamos hablando de un mismo valor, de un mismo ejercicio, siempre tiene que tener el mismo valor. Entonces, por aquí es una introducción de qué el álgebra, de que es básicamente la aritmética, pero usando letras. Entonces, espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y espero poder responderte. Entonces, nos vemos.